grabar, compartimos la pantalla, volvemos a lo que estábamos hablando. Bueno, ya tenemos 19 otra vez en línea. Vamos a esperar que se suba un poquito. Vamos a echar un repasito a todo esto de lo que es el capítulo 2. Ya sabemos que la pentadimensionalidad es se refiere a todos Dile los buena. elementos que debe llevar la tesis, ¿Ah? incluso el Dile proyecto. buena. Luego la tesis Te doctoral. llegué el preturno Traten de 23, cerrar, traten de 43. cerrar los audios, por favor, para que no tengamos que suspender y salgan esas grabaciones que salen con eso allí. Entonces, cuando hablamos de pentadimensionalidad, que son los elementos científicos que debe llevar la tesis doctoral, no es que vamos a escribir un capítulo que diga epistemología, otro que diga ontología, otro que diga metodología, etcétera. No, implica que la epistemología se refiere al marco teórico, la ontología al planteamiento del problema, la metodología obviamente a la metodología, la teleología son los objetivos, propósitos y preguntas de investigación, y la axiología se refiere a la justificación, y un poco la axiología está en toda la tesis, porque tiene que ver con la ética, con los valores, con el uso de tanta herramienta tecnológica que existe hoy en día, y que no tenemos que copiarnos las cosas sin relacionar los derechos de autor. Les hablaba también, haciendo un repasito, ya tenemos en línea 26, les hablaba también de la importancia de los antecedentes. Vamos a ampliar la pantalla aquí, de que pueden trabajar entre 4 y 6 antecedentes, que con 4 pueden cubrir el seminario, pero el tutor lo más seguro es que le pida los otros 2 más, porque el proyecto debe tener 6. Pero eh, en aras del tiempo de ustedes y los que no lo tienen, pues con 4 es suficiente. Los que lo tienen simplemente los acomodan, los arreglan de acuerdo, si no es que están, algunos están bien hechos, pero siempre en consonancia con esto que les acabo de explicar, que surge de normas UPEL. Aunque la norma del 2022 no explica muy bien cómo se hacen los antecedentes, en la norma 2016 sí lo explica. Y estábamos hablando de las teorías. Entonces ustedes por un lado van a tener las teorías base, que ustedes las tienen que subtitular. En este caso, una de las teorías de Brosso, de Gay-Brosso, que es la teoría de la situación didáctica. Colocamos el título, los subtítulos de las teorías. Eso hay que subtitularlos para que el lector sepa de inmediato a qué teoría se refiere. Y en relación a los fundamentos teóricos de apoyo, que yo prefiero ahora llamarlo así, no hablar de teorías de apoyo para no confundir tanto, porque el estudiante piensa que las teorías de apoyo también son las teorías base. No, las teorías de apoyo o los fundamentos teóricos de apoyo surgen del título y se denominan de apoyo porque no son teorías consolidadas. Se consolidarán cuando ustedes tengan sus tesis doctorales ya publicadas. Entonces, en este caso, los saberes previos de los estudiantes en matemáticas es una teoría de apoyo, y la otra, las prácticas pedagógicas del docente. ¿Listo? Y todo sustentado en autores base y autores actualizados. Y algunas de las teorías, esto fíjese que yo estoy utilizando casi las mismas láminas que utilizamos en competencia investigativa. Esta información la tienen desde competencia investigativa. Aquí tienen algunas teorías en el área educativa. Tienen 2, 3 láminas. ¿Listo? Aquí tienen unas teorías que les pueden servir a ustedes como apoyo. Algunos ya tienen las teorías seleccionadas, pero no habían hecho la narrativa. Entonces ahora les queda más cuesta arriba hacer narrativa de teorías y elaborar el proyecto, pero bueno, ahí poco a poco, paso a paso, más que poco a poco, paso a paso van desarrollando. Entonces, este es una explicación teórica de las teorías, y vamos a dejar de compartir para ir a la explicación práctica. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer mientras cambiamos aquí al ejemplo práctico. Voy a trabajar el ejemplo práctico de las teorías y luego vamos al ejemplo práctico del problema.
Aquí tenemos el ejemplo práctico de los capítulos 1 y 2. Ahorita retomo el 1 para... Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un antecedente que ya lo tienen en la lámina, que lo tienen allí, lo dejé en la misma que tengo en la lámina, simplemente para que ustedes también se apoyen allí, porque este material no lo puedo compartir, como ya les he dicho. Fíjese, en España citamos la ciudad, aquí ya quitamos si es internacional o si es nacional, no vamos a utilizar esos términos. Cayo 2023, un estudio doctoral para la Universidad de Huelva, aquí se dice la universidad donde Universidad País y Autor, luego tenemos el título en cursiva, luego su objetivo, luego el paradigma, que es la metodología, presenta los resultados, todo esto es en síntesis, en conclusión, y los aportes al presente estudio. O sea, estos son los elementos que debe llevar cada uno de los antecedentes. Y ya como les dije, no vamos a subtitular en internacionales y nacionales, sino lo dejamos como antecedente del estudio. Importante sí que primero colocamos el más actual, en este caso 2023, luego vendría 2022, luego 2021, luego 2020. Ah, no, ustedes comenzarían con 2024 porque ya hay antecedentes del 2024. Entonces, primero el 2024, después el 2023, después en ese orden decreciente de mayor a menor, si lo pueden arreglar como para que le den una estructura. Luego, las teorías base las subtitulamos, le colocamos el subtítulo. No es que dejamos solo el término teorías base. No, tenemos que colocar los nombres de cuáles son las teorías base. Los nombres, no los autores. Por ejemplo, esta teoría base que es de Brousseau, que es de Brousseau, creo que él es 1980, tiene el libro de 1980, vamos a colocarlo así, ¿ok? Esta teoría no es que le colocamos el autor aquí, no. Es el nombre de la teoría y luego el autor lo explicamos en la narrativa correspondiente. Hacemos la narrativa. Aquí tenemos dos teorías base y viene con su respectiva teoría. Los fundamentos teóricos de apoyo, fíjense que sale del título. Nos vamos al título, lo buscamos, nos lo traemos. Fíjese que si los vemos, aquí los tenemos. Yo normalmente cuando corrijo las teorías hago eso. Copio y pego el título y me lo traigo y lo veo aquí desde el portapapeles y digo, aquí tiene que aparecer las prácticas pedagógicas en el área de matemática. Aquí están, prácticas pedagógicas en el área de matemática. Saberes previos de los estudiantes, saberes previos. Se supone que los saberes previos son de los estudiantes, entonces no es necesario colocar de los estudiantes. Entonces, los fundamentos teóricos de apoyo, que para este caso los vamos a denominar así, no le vamos a colocar teorías de apoyo para que no se confundan, preferiblemente que utilicen fundamentos teóricos de apoyo, entonces subtitulamos y hacemos la narrativa correcta. Y después de esto, pues vienen las bases legales, que yo nunca las explico, porque siempre he dicho que las bases legales se utilizan de acuerdo al trabajo y hay trabajos que no requieren base legal. Un estudio de filosofía, ¿para qué bases legales? Entonces, ya eso depende de cada tutor. Sin embargo, ustedes en el proyecto final deben escribir al menos uno o dos párrafos de las bases legales relacionándolas con el objeto de estudio. No es solo escribir uno o dos párrafitos sobre la constitución política, pero no relacionarlo con el objeto de estudio. Es importante siempre establecer relación con el objeto porque es que allí es donde está el trabajo. Porque copiar y pegar, pues eso es fácil. Ahora, relacionar con el objeto de estudio es donde está el trabajito. Bien, yo voy a dejar de compartir aquí si hay alguna pregunta en relación a capítulo 2 y voy a compartir el capítulo 1 para explicar, volver a retomar un poquito la explicación del planteamiento del problema. Ok.
Entonces nosotros, el capítulo 1 está referido al planteamiento del problema. En competencias investigativas ustedes hicieron una parte de ese planteamiento y yo no profundicé mucho allí porque no profundicé en términos, no les exigí el planteamiento del problema como tal, porque es que la elaboración de un planteamiento requiere conocimiento del tema. Si uno no conoce el tema, ¿qué va a plantear? ¿Qué planteamiento va a hacer? O sea, plantearlo, decirlo en términos ontológicos desde el estado ideal al estado real. O sea, para escribir una descripción del estado ideal y estado real del problema hay que conocer el tema. Entonces, yo lo que les pedí en competencia investigativa es la última parte de ese planteamiento, que es la caracterización del objeto de estudio. Bien, entonces en ese sentido, el planteamiento del problema lleva a un estado ideal que va desde lo global, lo nacional y lo regional. No podemos confundir esto con los antecedentes. Esto es otra cosa. Vamos a hablar desde lo internacional y decimos, citamos a la UNESCO, citamos a esos organismos internacionales que hablan por ejemplo, en ambiente, hablan de lo que tiene que ver con la protección de la tierra, de los objetivos del desarrollo sostenible del 2015, etcétera, ¿sí? Entonces, hacemos un estado ideal desde lo internacional, nacional y regional en esa ontología del ser, del estado ideal, de lo que es, de lo que debe, de lo que es y debe ser ese tema de investigación. Luego entramos al estado real, siempre utilizamos un marcador discursivo, ahorita lo vemos en el ejemplo, y decimos, bueno, sin embargo, de todo lo bonito que se ha dicho, vamos a colocar el ejemplo del bullying, bueno, de todo lo bonito que se ha dicho, que los países tienen, perdón, que los colegios tienen normas internas para el trabajo con los alumnos, que desde la Convención de Derechos Humanos se ha venido respetando el derecho de las personas y todo y todo. Sin embargo, en el colegio existe bullying. O sea, sin embargo, en el colegio existe una serie de problemas y empezamos a explicar los síntomas, las causas y consecuencias que lleva a esa problemática. No podemos integrar el estado ideal con el estado real, no podemos mezclar, es la palabra, no. Después que explique en un párrafo, puede ser uno o dos párrafos para ahorita, por ahora, en uno o dos párrafos para el proyecto antes que llegue a tutoría, viene explicado el estado ideal, entonces explico el estado real con sus síntomas, sus causas y sus consecuencias, y esos síntomas, causas y consecuencias vienen desde cómo es el estado real o cómo es esa problemática en el contexto latinoamericano, por ejemplo. ¿Qué está pasando con el bullying en el contexto latinoamericano? Los muchachos se tiran desde unos edificios porque les hacen bullying, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, qué pasa en el contexto latinoamericano o global? ¿Qué pasa en el contexto colombiano la temática, en este caso, por ejemplo, el bullying? Luego, ¿qué sucede a nivel regional en mi departamento? ¿Qué está pasando con esa temática en el departamento? Y luego aterrizo en el colegio donde voy a desarrollar la investigación. Cuando aterrizo en el colegio, tiene que haber, por ejemplo, un párrafo a nivel global, hablando del estado real, un párrafo a nivel colombiano, un párrafo a nivel regional y al aterrizar el colegio unos 3 o 4 párrafos para explicar el problema a nivel institucional. Incluso si se pueden reflejar cifras, se pueden hacer todo lo que está sucediendo a nivel institucional. Entonces, luego de aterrizar esto en el contexto institucional, los síntomas, causas y consecuencias, hago el pronóstico. Es decir, si esta situación que se viene planteando en esta institución educativa continúa, en el caso del bullying, los muchachos terminarán por retirarse de la institución, por ejemplo. Pronóstico es eso que hace el médico, que se llama el diagnóstico final, que se escribe en un solo párrafo, entre 5 y 10 líneas, un solo párrafo. Y luego viene el control del pronóstico, que no es otra cosa que la caracterización del objeto de estudio, que casi todos lo tienen elaborado desde competencia investigativa. Y luego ya de eso, entonces nos planteamos las interrogantes y los objetivos, ya los expliqué.
con el capítulo 3, ya hice cómo es que se elabora, ya volví a retomar eso, y luego la justificación que la tienen que hacer desde el punto de vista práctico, pedagógico, epistemológico, social, político, metodológico y explicar la importancia de la investigación. Eso es como las teorías que se refiere, lo teórico que se refiere al capítulo 1. En esta lámina a ustedes les quedan algunas ideas de interrogante y objetivo. Esto es un material que ya estaba hecho desde competencias investigativas, incluso lo dejé, no utilicé otro para ustedes para que decirles que ya esto lo tienen. Ustedes ya tienen que haber analizado todo esto. Recuerden que todos los objetivos salen del método propuesto, eso ya lo explicamos ahora, y que los objetivos generales de ustedes, los objetivos generales de cada uno de ustedes o el objetivo general de cada uno de ustedes, no, lo máximo que pueden, perdón, no puede ser implementar cosas o analizar cosas. Ustedes tienen que generar aproximaciones teóricas, generar metodologías, proponer modelos, diseñar programas, contrastar teorías, generar metodologías innovadoras, elaborar situaciones didácticas para tal cosa, proponer estrategias pedagógicas. Es decir, sus objetivos van a ir a elaborar una gran propuesta en el capítulo 5, es una gran propuesta, digamos, teórica o metodológica y teórica. Esos son sus objetivos. Los objetivos de ustedes no implican analizar. Si es analizar, sería un objetivo específico, pero en el objetivo general tienen que generar. Profe Juan Pablo, lo escuchamos. Profe, sí, es que me quedó una pequeña duda en lo que se refiere al estado ideal. No, no lo comprendí bien. Entendí el estado real, pero el estado ideal no lo entendí bien. Si lo podría explicar nuevamente, profe, Okay, gracias. vamos rapidito. El estado ideal del problema, el planteamiento ontológico, debe comenzar, el problema debe comenzar con un estado ideal. Es decir, vamos a colocar un ejemplo para que lo entienda más fácil. En la lectura crítica, que yo manejo, que es un tema de mi área, la enseñanza de la lectura crítica. Entonces uno comienza diciendo, por ejemplo, em, en el contexto global, la declaración de Tiananmen de la UNESCO, 1996, establece los pilares fundamentales para la enseñanza y dentro de ellos, una de las grandes No, acciones. señora, gracias. Dios santo. Orfilia Trujillo abierto y los voy a seguir nombrando, ¿no? Profe Orfilia Trujillo tenía abierto el audio. Los voy a nombrar. Entonces, vuelvo que ya perdí la idea. El estado ideal es lo bonito, para decir, lo bonito de ese problema, cómo se debe desarrollar, es el deber ser. Entonces, hablando de lectura crítica, uno dice, bueno, en el contexto global, la UNESCO, en la declaración de Tiananmen sobre la educación para todos, en el año 1996, en 1996 propone los pilares fundamentales sobre para la enseñanza. Punto. En ese sentido, se debe desarrollar la competencia lectora crítica como uno de los elementos fundamentales para la construcción del conocimiento y mejorar el rendimiento académico. Punto. La comprensión lectora crítica en Colombia, desde el Ministerio de Educación Nacional 2021, se viene planteando esto y esto y esto. Y en ese sentido, en el ámbito regional, la gobernación del departamento del Cauca viene desarrollando acciones para mejorar los procesos de lectura crítica en los estudiantes. Punto. Terminamos lo ideal, lo bonito. ¿Listo? Entonces, luego sí entramos al estado real, que es donde trabajamos los síntomas, causas y consecuencias. Pero el estado ideal es eso, lo ideal de la cosa. ¿Listo? ¿Lo entendió, profe? Sí, profe, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Sí, bueno, eso a uno le quedan claras las cosas cuando las hace. Todos los aprendizajes de la vida del ser humano se dan es haciendo. No,
uno en esta cosa de la elaboración de una tesis doctoral, obviamente que como yo siempre les digo, uno tiene que recurrir a alguien que le ayude a escribir, a alguien que le ayude a buscar referencias, pero finalmente uno tiene que aterrizar y ponerse a leer sus propias cosas para entenderlo, incluso corregirlos, revisarlos, acomodarlos, para poder entender todo este proceso. Eso no, todo se hace en el contexto de aprendizaje. Entonces, íbamos por acá en que los objetivos generales de ustedes tienen que estar orientados a esto. Y ya les expliqué eso, las láminas las tienen allí. Recuerden que ustedes no van a implementar acciones con nadie. A menos hay dos estudiantes que se arriesgaron y están haciendo investigación-acción, entonces ellos sí van a implementar. Pero si ustedes van a hacer investigación-acción, en este momento, por ejemplo, un estudiante que del grupo de ustedes piense hacer investigación-acción, ya tiene que tener listo de aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque entonces tiene que, en seminario de tesis, tendría que montar todo el plan de trabajo, el plan de acción con los instrumentos y todo. Es un trabajo más, no es que, a mí me gusta más la investigación-acción, a mí me encanta, además he hecho mucha investigación-acción. Varios de mis artículos publicados en línea se basan en investigación-acción, pero lleva más tiempo obviamente, más gasto también en la parte económica. Y les dejé aquí unos verbos que ya esto ya lo tiene. Aquí tienen un ejemplo de la relación entre pregunta y objetivos. ¿Ve? Fíjese, la interrogante dice, ¿cómo se puede generar un acercamiento teórico? El objetivo dice generar un acercamiento teórico. Eso está muy bien explicadito en el ejemplo de la tarea 2. Entonces terminamos acá. Yo dejo de compartir esto y vamos al ejemplo del capítulo 1. ¿Alguna pregunta mientras cambiamos? Ok, bien, entonces el capítulo 1, como les decía, vamos a ejemplificarlo, a verlo en ejemplo. Ustedes pueden hacer un párrafo introductorio ya para la entrega final o incluso terminan seminario de tesis y luego le hacen otros arreglitos al proyecto mientras que le asignan el tutor entonces le pueden acomodar un párrafito introductorio. Es muy importante que le hagan un párrafo introductorio a cada capítulo, donde ustedes explican cómo se desarrolla, valga la cacofonía o la redundancia más bien, este capítulo. O sea, es un poco que elaborar párrafos introductorios de capítulos le lleva mucho al lector a conseguir rápidamente qué es lo que está allí escrito. Bien, luego empezamos la descripción del problema. Eso lo podemos denominar así. También podemos colocarle planteamiento del problema, también podemos colocarle descripción del objeto de estudio, como quiera, pero siempre va a comenzar, como ya les expliqué, con el estado ideal. Todo esto que vemos en morado es el estado ideal. ¿Ven? Todo esto hasta aquí es el estado ideal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos, pero un poco ya bien ampliado. Ustedes con 2 párrafos o 3 del estado ideal pueden hacer 2 párrafos. Uno del estado ideal a nivel global. Lo que pasa fue que aquí el autor entra con tanto internacional, el ingreso a la escuela en todos los ámbitos, tanto internacionales como nacionales, hace una primera entrada. Sí, sigue hablando a nivel internacional con los postulados de Piaget y luego entra en Colombia. Entre algunos saberes matemáticos que poseen los estudiantes en Colombia al ingresar a la educación básica secundaria, entonces habla del estado ideal de lo que deben saber los estudiantes al ingresar a la educación secundaria, se sigue manteniendo aquí en Colombia, sigue manteniéndose en Colombia. Otros aspectos axiológicos de la enseñanza de la matemática, ok, todo lo bonito de la enseñanza de la matemática, sigue. Luego aterriza en el ámbito regional de Norte de Santander, que sigue todo. Ustedes saben que el Ministerio de Educación actual en todo lo que son los procesos de enseñanza en Colombia se basan en las teorías de Piaget y Vygotsky. Entonces él conecta eso con Piaget y Vygotsky y cierra en el norte de Santander el estado ideal. Fíjese, lo hace desde el ámbito internacional, dejando claro que el trabajo es tanto nacional como internacional como nacional, luego lo aterriza, lo baja a Colombia, ¿sí?
algunos saberes que los estudiantes necesitan tener en Colombia y luego lo aterriza en el ámbito regional, que es el norte de Santander, en este caso. Luego, con este conector discursivo, sin embargo, comienza el estado real. No es, fíjense que yo voy a subtitular ahora estado real, estado ideal, no, eso no son subtítulos. Fíjense que el estado real comienza con, sin embargo, de acuerdo con lo que plantean estos autores, el aprendizaje de los objetos matemáticos en los ámbitos nacional e internacional, fíjate cómo hizo la coherencia textual entre lo que dijo antes y lo que está diciendo ahora, lo establece igual y eso le da hilo conductor al planteamiento. Entonces se viene llevando a cabo prácticamente de manera conceptual, lo que implica que la enseñanza de la matemática no contribuye a la comprensión de significado. Es decir, ya aquí comienza a plantear el problema, lo sigue planteando, lo plantea en un párrafo a nivel nacional, luego se lo trae a Norte de Santander en un párrafo, en un solo párrafo, fíjese, y luego de aquí en adelante plantea el problema en la institución educativa donde se desarrolla el estudio. Todo esto es en la institución educativa. Aquí vienen las causas, fíjate, le dio apenas un párrafo a lo internacional, un párrafo a lo nacional y todo lo demás, como son como 6 párrafos, se los dio a la institución educativa General Santander, donde se está desarrollando la investigación, presenta cifra de las pruebas saber, aquí presenta las causas, están relacionadas con los viejos patrones de enseñar matemáticas, donde los estudiantes aprenden de memoria, fíjese, se viene bajando aquí y luego aquí termina el estado real del problema. Luego viene el pronóstico, dice, para Romero, Posada y Godina, si los estudiantes no perciben la aplicabilidad de la matemática en su vida diaria o no encuentran sentido a lo que están aprendiendo, pueden desmotivarse y tener dificultad. Es decir, ¿qué ocurre si la situación continúa? Esto es el pronóstico. Eso sí es, sí o sí, un solo párrafo que va entre 5 y 10 líneas. Un solo párrafo es el pronóstico porque eso nos dice a nosotros, entonces si el problema continúa, tiene que haber una solución. Entonces es cuando la tesis o el estudio doctoral o la investigación tiene sentido, porque si no existe problema, un estudio doctoral no tiene sentido, o no tiene sentido una investigación como tal. Entonces aquí comienza el control del pronóstico o caracterización del objeto. Esto ya está ampliado como en 10 párrafos o 5 párrafos para la tesis, pero lo importante aquí es que entra lo que está en verde. Fue el primer planteamiento sobre la caracterización del objeto de estudio, que habla de lo que son las prácticas pedagógicas, etcétera, etcétera, lo que son los conocimientos previos. Y luego entra con las interrogantes y objetivos que fueron explicados suficientemente hoy día en el capítulo, en la tarea 2. ¿Listo? Luego, la justificación, tenemos el ejemplo. Entonces, desde lo pedagógico, ¿para qué sirve esta investigación? Es fundamental en la medida de lo posible que ustedes, cada uno de los elementos que tienen que justificar, lo apoyen en un autor al menos, en uno. Desde el ámbito metodológico, aquí el estudiante no se apoyó en ningún autor. Aquí lo que hizo fue colocar la línea de investigación en la que se incorpora el trabajo, se incorpora este estudio, luego desde lo práctico, desde el ámbito epistemológico lo cita también con un autor, eh, y luego anclamos todo en la línea de investigación. Esto lo coloqué yo aquí. Tenemos otra vez María Isabel Fonseca, tiene abierto y Domingo Andrés Campo, tiene abierto el micrófono, por favor. Les decía entonces que yo les coloqué esto, que no pueden olvidar en la justificación incorporar la línea de investigación en la cual se va a, a incorporar este trabajo, porque de allí es donde le seleccionan el tutor. Bueno, con esto pues finalizamos una explicación, un repaso a lo que vimos en competencia investigativa.
de capítulos 1, 2 y 3. Yo les debo subir a ustedes en el transcurso de esta semana, no todavía hasta que no entreguen tarea 2, un ejemplo como unas instrucciones específicas como las que le hice para tarea 2, para el capítulo 3, también se las voy a hacer para el capítulo 2 y para el capítulo 1, un poco para que se ayuden de manera más operativa, diría yo. Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Tenemos un tiempito para preguntas. Las escucho. Profe, estos videos, la grabación se va a subir ahorita normalmente, ¿cierto? Sí, eso lo subo hoy mismo porque ya los videos dimos el tiempo de conversión. Ahora los subo a YouTube y les envío las láminas de PPT que les presenté, sí se las subo. Lo que yo no les puedo subir son los ejemplos de los estudiantes en Word porque eso es material, eso les queda en clase, que eso es material de esos estudiantes. Listo, gracias, profe. Listo. Pues yo trato de, en lo posible, de hacerles explicaciones. Ya ustedes pueden comprender un poco más porque tienen más tiempito. Además, ya han oído este discurso. Entonces, uno a veces dice, ah, es que yo antes no lo entendí. No, no es que no lo entendí antes, sino que antes no tenía experiencia previa y ahora sí la tengo, entonces puedo comprender más. Cualquier estudiante que necesite atención durante la semana de manera individual me pueden escribir a ver si hacemos alguna pregunta. Ya por allí hay un profe que esta tarde le quedamos a conversar. Y nada, profesores, dedíquense a su proyecto de tesis doctoral eh, porque el tiempo es oro. El tiempo, los que perdieron el tiempo de septiembre hasta ahorita tienen que recuperarlo. Ahora no deben ni dormir, profe Diana Oliva, la escucho. Profe, disculpa, es que me he quedado de hablar contigo. ¿Te puedo marcar más rato? ¿A qué horas? Más o menos por ahí después de las 2 de la tarde, profe. Bueno, señor, gracias. Vale. Em, Entonces, bueno, a dedicarse, recuerden que esto es tesis doctoral, que a ustedes tienen que hacer un trabajo bien elaborado, no es que es nada del otro mundo, pero sí bien elaborado, no se pueden copiar cosas. La próxima semana, cerramos con las sesiones de trabajo, vamos a hablar sobre la ética, voy a retomar algunos elementos que todavía nos queden flojos por allí, pero vamos a hablar la ética sobre uso de inteligencia artificial, sobre investigación y todo eso lo cerramos ya el próximo sábado, Dios mediante. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, damos por terminada la sesión y que tengan feliz día y gracias. Gracias a ustedes y gracias también por este trabajo que vienen desarrollando. Los que ya tienen casi el proyecto, que son varios, pues están muy bien adelantados. Seminario de tesis va a estar dedicado a la elaboración de instrumentos de investigación y los que están más retrasaditos, dedíquense. Bueno, todos tienen que dedicarse. Gracias y feliz día. Gracias, doctor. Bendiciones para todos. Doctor, muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. hasta Hasta luego. luego. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.